Estamos de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando y dedicando el programa a la mujer rural, pues estamos a tan solo días de celebrarse el Día Internacional de los Derechos de la Mujer Rural. Para eso nos acompaña la viceministra del Ministerio de la Mujer, la doctora Guaitia, y comentábamos acerca de un programa que se ha instalado ya en la zona de Ayacucho, pero que está creciendo un poco, procurando cambiar esta visión y, como comentabas, procurando encontrar la solución con las propias personas respecto del tema de violencia, que es uno de los puntos más álgidos en la vida rural de las mujeres de nuestro país. Sí, efectivamente, te comentaba que nosotros tuvimos una experiencia exitosa en la región de Ayacucho, especialmente en la zona rural de Ayacucho, y ello, además con lecciones aprendidas de otras experiencias que han sido promovidas por organizaciones de sociedad civil como las defensorías comunitarias, hizo que el año pasado, justamente en octubre del año pasado, se aprobara una estrategia nacional para combatir la violencia familiar y sexual en el ámbito rural. Esto, entonces, para nosotros ha sido una oportunidad porque nos permite desarrollar un modelo de intervención. Ahora bien, en nuestro país, como todos sabemos, es diverso y no podemos trasladar una experiencia que ha sido sistematizada y ha sido eficaz sin saber que también estamos recogiendo elementos de cada una de las zonas en donde queremos aplicarlo. Por eso en este año hemos desarrollado 3 experiencias, una en Huancavelica, en la zona rural de Huancavelica, otra en la zona rural de Ica y otra en zona rural de San Martín, es decir, selva, sierra y costa, adaptando este modelo de intervención. ¿Y en qué consiste? De cada ámbito, claro. Efectivamente, en primer lugar hemos desarrollado un diagnóstico para ver cuál es el tejido social que hay y que puede ayudar a dar respuesta a esto. Sabemos que una intervención en el ámbito rural, en el Estado, es de mayor costo por la distancia geográfica, por la cuestión intercultural y una serie de elementos. Por lo tanto, para que una experiencia pueda tener éxito, necesitamos en primer lugar desarrollar un diagnóstico con qué elementos contamos para llegar. Y lo que esta estrategia propone es la creación de una red en donde tenemos la presencia de las autoridades locales, tanto de educación, de salud, de la autoridad municipal y todos los servicios sociales que podamos tener, además del Centro de Emergencia Mujer de la provincia, porque tenemos a nivel del ministerio un buen porcentaje de provincias con estos centros, y a partir de esta red llegar a organizar un sistema local de protección. Que lleven hasta los centros de emergencia mujer. Efectivamente, porque necesitamos estar en la comunidad, hablar con sus líderes y que ellos asuman que esta es una responsabilidad compartida. No es una responsabilidad solamente de las autoridades locales o de las autoridades nacionales, sino también de las autoridades de las comunidades. Trabajamos ahí organizando a las mujeres para que ellas puedan darse también ayuda y soporte, porque sabemos que nosotros no vamos a estar siempre presentes en los momentos más críticos y por lo tanto necesitamos de su propia organización. Claro, porque me da la impresión que para que la denuncia llegue hasta el Centro de Emergencia Mujer de la provincia, porque puede ocurrir en un caserío, en una localidad alejada, lo primero que tiene que pasar es que la mujer quiera denunciar y cambiar esa forma de entender su vida familiar, de entender su existencia, es, supongo, el punto de partida de la estrategia, porque si la persona ha aceptado eso como parte natural de su quehacer, de su desarrollo, que le caigan a golpes, que la griten, que la maltraten, no va a llegar nunca la denuncia a ningún sitio por más red que se teja. Efectivamente, nosotros en ese momento tenemos a nivel urbano una amplia conciencia de que la violencia contra la mujer no debe ser permitida. Esto nos permite que haya cada vez más gobiernos, autoridades locales que se sumen a esta lucha. Sin embargo, eso también tiene que llegar al ámbito rural y ahí los líderes comunales son importantes.
A veces nos preguntan ¿qué está pasando? Que las situaciones de violencia aumentan porque las denuncias aumentan. Y no necesariamente es así. Lo que está pasando es que cada vez más las mujeres peruanas confían en los servicios para denunciar. No es que la violencia quizás esté aumentando, sino que están aumentando las denuncias. Se está sincerando la realidad porque finalmente. Antes solamente están en el ámbito privado, pero la confianza en los servicios pasa por capacitar al personal, por tener redes de referencia, porque todos tenemos una responsabilidad, tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de la policía, como los servicios que nosotros prestamos, y necesitamos asegurar que esta red funcione, y esa es la intervención que estamos desarrollando para además acondicionarla a las características culturales de cada zona. Claro, y para lograr eso hay que vencer muchísimas barreras, mencionan aquí ustedes en su informe, barreras lingüísticas, económicas, culturales, geográficas, pero tal vez una herramienta importantísima en esta búsqueda de vencer estas barreras es la educación. Con la educación se abren tantas puertas. Incluso el tema yo no sé cómo estarán en cifras de que si eres mujer te quedas en la casa, si eres niño, bueno, a ti sí te mando al colegio, o que las manden a zonas de la costa como para que trabajen en servicios domésticos, un poco siempre denigrando, ¿no? Siempre, ya solo por el hecho de ser mujer, bueno, pues tú te quedas por aquí ayudando en casa o te vas a trabajar a Lima a alguna otra casa, pero no dándole la oportunidad de crecer como persona. Sobre esos puntos, por ejemplo, sobre la trata, que también debe ser un tema dentro de estas estrategias importantes, ¿cómo van? A ver, has tratado puntos bien interesantes, te quiero compartir algunas ideas sobre eso. La realidad de las mujeres rurales está cambiando, no tan rápido como quisiéramos, pero en primer lugar efectivamente están siendo cada vez más educadas. Sin embargo, en la encuesta del uso del tiempo que el Ministerio hizo con el INEI hace un par de años, refleja, por ejemplo, que las mujeres en el mundo rural dedican más de 45 horas a la semana en responsabilidades domésticas y muy buena parte de ello en lo que es la preparación de alimentos. Y entonces estas 45 horas a la semana, a diferencia de las mujeres en el ámbito urbano que tienen 10 horas menos dedicadas al ámbito doméstico, y respecto de los hombres ya ni se diga, no es más del doble. Entonces, si bien están más educadas, todavía hay una parte importante de su tiempo dedicada a labores domésticas no remuneradas. Por otro lado, el Censo Nacional Agrario que acaba de salir nos arroja que el 30% de mujeres son productoras agrícolas, pero solamente el 18% son trabajadoras permanentes con una remuneración, y hay un gran porcentaje de trabajadoras eventuales, en los cuales se incluye a adolescentes desde los 12 años. Por otro lado, hay una preocupación de parte de nuestro sector, junto con otros sectores, que muchas veces es este ámbito en donde se captan a adolescentes para el servicio doméstico, un servicio doméstico que que la familia pone, digamos, entrega a esta adolescente a otra familia con perspectivas de una mejor educación, que a las finales no es... Que al final no llega y acaba colocada en una casa por acá de Jesús María, San Miguel, y la pone en riesgo también, en algunos casos, captan a esas adolescentes aparentemente para un servicio en restaurantes que en realidad va a ser un primer paso para lo que es exponerlas a una explotación sexual. Por eso nosotros estamos en ese momento trabajando en cuáles son las rutas, por ejemplo, de donde se captan a las jóvenes que finalmente van a ser trasladadas a zonas de explotación minera ilegal, en donde ingresan a un servicio doméstico en bares y restaurantes y terminan siendo explotadas sexualmente. Y cuando hacemos, el Ministerio del Interior básicamente hace operativos, de repente las familias recién se enteran de cuál es la exposición que han tenido sus hijas, pero eso es algo que tenemos que prever y que también se tiene que trabajar
trabajar desde los puntos en donde hay, digamos, una expulsión de estas adolescentes en búsqueda de un mejor futuro, pero que no es tal. Claro, la violencia en realidad viene disfrazada de muchas formas, viene disfrazada de silencio, viene disfrazada de, a lo mejor tú no eres buena para esto, pero sí, mejor quédate por aquí lavando, y no es solo el golpe, no es solo la agresión física, y en eso estamos y en eso se está trabajando. Agradecemos mucho a la viceministra por haber estado con nosotros esta mañana, sobre todo a vísperas de este día importante para las mujeres, en realidad, de nuestro país. Muchas gracias, y nos vamos nosotros a las frases del programa. La política de gobierno está posicionando a la mujer del ámbito rural como socia en el desarrollo. El tema tiene que ver con organizar a esta población para reconocer algunos elementos en contra de la violencia que sufre en el ámbito familiar. Esta generación de mujeres es la generación con más acceso a la educación respecto de sus madres y sus abuelas. Las mujeres en el mundo rural dedican más de 45 horas a la semana en responsabilidades domésticas y preparación de alimentos. Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos, no sin antes, como siempre, recordarle que cualquier comentario o sugerencia que tengan y que pueda ser tema de este programa, nos lo hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chao.